Praga 1941 es una obra de teatro basada en los diarios de Petr Ginz, que son los diarios reales de un chico de 14 años que vivió la ocupación nazi en República Checa. Y lo que yo hago es una adaptación de esos diarios partiendo de una mirada contemporánea, porque es un chico de hoy que se encuentra esos diarios y empieza a plantearse qué pasó con ese niño de su misma edad en la misma ciudad que él habita ahora. Bueno, yo llego a los diarios de Petr Ginz por José Luis Arellano, que es el director de la función, que trabaja en la Joven Compañía, que él leyó los diarios que habían sido traducidos al castellano y le parecía unos textos hermosos. Me dijo, ¿quieres que trabajemos sobre esto? Me pasó los diarios y a mí me apasionó la escritura de este niño tan sabio y tan joven sobre todo el tema de la ocupación y la ocupación nazi, y sobre la mirada del nazismo y del mundo judío desde una mirada tan joven. Y decidimos meternos en esa faena de convertir ese texto en una obra de teatro. Bueno, el primer paso, yo siempre hago trabajo, cuando empiezo a hacer un texto, hago un trabajo de investigación, de ponerme en el lugar de la historia que voy a contar. Y para este proyecto tengo 3 sobrinos que tenían la edad de Petr. Entonces yo hablé con ellos sobre qué pensaban, iba dando datos de los que cuenta Petr en su diario, para ver cómo se posicionaban ellos frente a los hechos. Entonces me di cuenta que había mucha confusión en muchas cosas de la historia, de que era... yo, por ejemplo, por educación yo tenía muy claro lo que había sido los nazis, y ellos no tenían muy claro lo que había sido el movimiento nazi. No tenían muy clara la visión sobre el pueblo judío, sobre todo lo que cuenta Petr. Y había partes que no entendían cuando yo decía, bueno, les quitan la ropa, y ellos no entendían por qué la daban. No entendían nada de cómo se había dado la historia. Y me parece muy interesante esa mirada de un niño que ahora empieza a meterse en ese diario y poco a poco se puede ir convirtiendo en el niño del pasado y asumir esa historia como propia. 1941-1942. Echo de menos pasear cerca del río y por el parque Led. Echo de menos a mi amigo Tad. Waiting for your sign. A mí hay una cosa que me pareció muy bonito del proceso de lectura, que su mirada es muy limpia sobre todos los hechos históricos. El diario termina justo antes de que sea deportado a Terezín, al gueto de Terezín, y su mirada es igual que la de un niño actual, sobre todo lo que va ocurriendo. A mí me pasaba que por la visión del Holocausto, todas las imágenes que había visto, todas las películas que había visto, tenía una visión del judío de aquella época como una víctima del final del Holocausto, pero no veía su vida previa. Veía las imágenes de los cuerpos esqueléticos, los cadáveres, y pensaba en un judío de esa época como eso. Entonces, ver a un niño que va contando su día a día, desde que va al colegio, de cómo va perdiendo una serie de libertades, pero muy escalonadas, me hacían ver lo que pasó y cómo podía volver a pasar o cómo pudo ocurrir. Fue muy gradual. Entonces, me parece muy bonito desde la mirada actual mirar a ese pasado desde esta voz limpia, desde una voz como sin prejuicio y que no entra directamente en la tragedia final, sino en el proceso de cómo se va construyendo esa tragedia. Bueno, el principal reto es que fuese un texto vivo y activo, que el teatro te pide la carne de estar en presente, contando en presente todo. La voz de Petr ya era muy viva y muy directa. Tuve que reducir muchísimos hechos porque él cuenta, hay días que es otro día sin salir de casa, otro día yendo a la escuela, va contando cosas de una forma muy escalonada, y hay días que no pasa realmente nada o pasa todo. Entonces era seleccionar qué momentos cogía, y hay algunas alteraciones mínimas de personajes para que el espectador comprenda la gravedad de todo el asunto sin que haya 200 personajes, sino que te puedas identificar con unos o con otros. Sí, yo trabajé con la versión que hay publicada por Acantilado, creo que es casi seguro, pero es una traducción ya hecha al castellano. Y yo trabajé sobre ese texto y, bueno, reescribí prácticamente, vamos, todo el texto mío es original, pero parte de la traducción que hacen en Acantilado. Sí, hay muchos elementos que a mí me resonaban mucho, pero no tenía muy claro. Hay muchísimos datos sobre la ciudad de Praga
que yo no había estado en ese momento en Praga cuando hice la versión. El mismo año de terminar la versión, fui a Praga para conocer el sitio, y hay cosas que tenía que reducir o que simplificar, o incluso elementos de la cultura judía que él mete, ahí están reducidos, porque mi interés era que un espectador español medio se identifique con la historia. Pero hay elementos también en la puesta en escena de Hanukkah, de la música, que son muy hermosos, que tienen que ver con el texto original. Pues la respuesta está siendo muy positiva siempre. La joven hace una labor muy importante con los encuentros con el público después de todo esto, y hemos tenido muchas charlas y muchos encuentros con espectadores y con jóvenes de instituto o de colegio, porque esta obra, la joven normalmente trabaja a partir de 14, 16 años, y a esta obra han ido niños más pequeños y se sienten muy identificados con la historia que se está contando. Algunos tienen parentesco con el mundo judío, con el Holocausto, o hablan sobre cosas que le han pasado a su familia, comparten la vivencia. Y siempre son encuentros muy, muy gratificantes y muy enriquecedores para el equipo artístico y para los jóvenes.